con 8. Bueno, qué gusto contar con la presencia del compañero Freddy Paredes. Él es un periodista con un currículum impresionantemente gigante en el servicio que ha prestado a los medios de comunicación colectiva y fundamentalmente valiente y feliz. Le tocó asumir a nombre de un predominio del respeto al comunicador social de estos tiempos. Freddy Paredes nos acompaña porque queremos hablar de si es imparcial el informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos con respecto a un capítulo que se lo viene anunciando de forma amenazante, como que se va a reproducir, se va a reprisar, como que ha sido una hazaña. Y la indefensión de parte de la colectividad ecuatoriana, la ausencia, digamos, de una sanción drástica a quienes han causado, se pasan en complejos judiciales de última hora, dando sus versiones, pero burlándose prácticamente de todo el conglomerado nacional. Y quieren ser presidentes porque se han aficionado de las principales dignidades del Estado ecuatoriano para seguramente dar gusto y complacerse con la posibilidad de que ellos puedan aparentemente solucionar los graves conflictos que, como el que acabamos de analizar, tiene nuestro país. Por eso nuestra complacencia de tenerlo acá, Freddy. Estuvimos con usted en el Vos Andes, estuvimos muy preocupados y nuestra solidaridad se hizo presente, no solamente a título personal, fue el gremio que hemos creído siempre en usted, los que nos sentíamos incluso orgullosos del rol que usted cumplió. Valga la pena, no he tenido tiempo de poder felicitar ese gesto profesional, lo hago ahora en presencia de toda la ciudadanía que tiene la bondad de escuchar este informativo. Quiero saludar al doctor Diego Ordóñez. Bienvenido, doctor Ordóñez. ¿Usted cree, Freddy, que es imparcial el informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos o encierra otros comprometimientos que naturalmente no nos convencen del todo? Gracias, Gonzalo. Buenos días. Muchísimas gracias por esas generosas palabras introductorias suyas. Diego, buenos días a los amigos de Radio EXA. Muy complacido de estar aquí. Gracias por esta invitación. Bueno, yo creo que el informe que ha sido público ya de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos adolece de lo que a mi criterio van a adolecer la mayoría de informes de instituciones de derechos humanos. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque creo que la génesis de todas estas instituciones que defienden los derechos humanos a nivel internacional y luego a nivel nacional, fue inspirada en la defensa del ciudadano frente al Estado. Entonces, siempre estas instituciones que defienden los derechos humanos van a tener un sesgo dogmático, doctrinario, en el que la víctima es el ciudadano siempre y el victimario es el Estado. Pero nuestra sociedad ha evolucionado a un punto en el que en manifestaciones como las ocurridas en octubre pasado, son ciudadanos que agreden a los ciudadanos. Y entonces allí les descolocan a estas instituciones que defienden los derechos humanos y no saben cómo hacerlo. Hablábamos con Diego afuera antes de esta entrevista, en el sentido de que cuando se habla de presuntas agresiones de la fuerza pública contra los manifestantes, se lo habla como un hecho cierto. Y cuando se habla o se relata lo que contaron y contamos algunas personas que fuimos víctimas de agresiones
de irrespeto a los derechos humanos por parte de colectivos ciudadanos, se utiliza un verbo en potencial. Así es. Yo quiero que tenga la bondad, Farid Simón, por línea telefónica, con el permiso suyo, naturalmente, doctor Ordóñez. Permiso en el sentido del turno, qué privilegio, por ser una participación muy interesante de un investigador al que siempre apreciamos en sus criterios y ponencias. Farid, tú tienes la palabra. ¿Es imparcial el informe de la CID? Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Diego. Buenos días, Freddy. Un saludo por línea telefónica. Yo tengo una versión parecida a la que Freddy acaba de plantear, donde hay un cierto desequilibrio entre la versión de los abusos o de los supuestos abusos estatales o de la descripción del abuso estatal y de las acciones particulares abusivas. Efectivamente, yo creo que no solamente es el uso de los verbos o de la manera en que se presentan las acciones, sino cómo se humaniza unas y otras cosas. Para ponerles un ejemplo, cuando habla de las muertes, cuenta, o sea, lo más, evidentemente es lo más sensible, detalla cada una de las personas, las circunstancias. Recoge para describir los abusos policiales o los abusos policiales que ahí aparecen, historias de personas que dan cuenta de lo que sucedió con ellas. Humaniza el informe. En cambio, cuando habla de los abusos de particulares, lo hace en términos generales y abstractos, como deshumanizando esa historia. O sea, por ejemplo, lo que le pasó a Freddy es una descripción rápida de lo que le pasó, pero no lo humaniza, no llega a ponerse, no llega a presentar al ser humano víctima de la agresión. Y eso sí suena, sí, a uno al terminar de leer le genera esta sensación de que está mirando solo con un ojo, parecería la comisión. Pero no estoy totalmente de acuerdo que el informe no recoge algunas cosas importantes en favor de quienes creemos que en estos hechos de la historia no se pueden ver solamente algunas cosas, sino el conjunto si queremos superar. ¿Qué es salvable de las 11 recomendaciones, Farid? Las recomendaciones son débiles, eso hay que decir. Las recomendaciones son tremendamente débiles, más bien lo que hay que sacar es la información que está a lo largo del reporte. Y ahí hay 4 cosas que hay que dejar en claro. La primera es, no niega el rol y el papel del Estado para ser el único actor que puede usar legítimamente la fuerza. Es decir, todo uso de la fuerza por parte de cualquier otro actor, eso incluye el movimiento indígena como teóricamente ahora se ha presentado casi como una fuerza o un Estado dentro del Estado, aparentemente al decir que tienen capacidades de tomar ciertas decisiones de fuerza, de uso de la fuerza desde la perspectiva de una acción institucional. El informe deja en claro, aunque no lo dice con las palabras exactas, que eso es atribución exclusiva del Estado. Por lo tanto, todas esas ideas de que podía juzgar, detener, retener, y eso me parece a mí que hemos perdido de vista porque había una reivindicación, y hay una reivindicación sobre eso. Segunda cosa que aparece claro es la necesidad de que el mismo Estado, y ahí es imposible que se lo atribuya a otro, es al Estado el que le corresponde, que se investigue detalladamente todas las acciones de violencia de particulares y de agentes estatales. Y en esa parte es una responsabilidad del Estado en este momento, esas investigaciones independientes e imparciales, para señalar a los culpables de los abusos, sean públicos desde el Estado o sea desde los particulares, y en cada caso. Entonces, lo que hay que resaltar ahí es que el Estado está incumpliendo sus obligaciones, tanto cuando no investiga a los agentes policiales que cometieron abusos o aquellos que excedieron el uso de la fuerza desde parte del Estado, como aquellos que retuvieron indebidamente a la gente en la Casa de la Cultura o que quemaron la Contraloría o aquellos que promovieron las tomas de instituciones públicas o la limitación de recursos públicos o la toma de calles de manera excesiva. Entonces hay que sacar eso porque hay que dejar en claro que no está diciendo toda acción estatal fue violenta y abusiva y no toda acción particular fue el ejercicio legítimo del derecho a la protesta. También hay que resaltar del informe, ya estamos pensando en los aspectos positivos, esta idea de construir condiciones como país para un diálogo democrático. Y uno ve, inmediatamente sale el informe y aparecen las partes en juego, en entredicho, especialmente los actores políticos, en que sacando pedacitos del informe
para seguir haciendo política como siempre la han hecho, sin pensar que lo que sucedió en octubre es una marca que el país tiene que manejar de una manera distinta. Esto puede provocar la ruptura del país o nuevas acciones violentas de lado y lado con imposibles consecuencias, con consecuencias imposibles de prever. Otra cosa que me parece, y es una cosa de las que desbalance el informe, cuando habla del Estado, parecería que el Estado no es un todo, sino que el Estado es los policías, los agentes militares, y por otro lado están los jueces, la Defensoría del Pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando en realidad en el informe queda claro que el rol que cumplió esas instituciones estatales fue muy importante. Las detenciones ilegales, que se dice que fueron la mayoría de detenciones ilegales, son declaradas así por los jueces. Las personas recuperan la libertad después de esas detenciones ilegales por decisión de jueces. Y el informe no se detiene a resaltar eso, que era muy imposible hace 4 años con el gobierno de Correa que jueces actúen de manera independiente. Porque parecería que eso parecería como un hecho dado, y eso no era un hecho dado. Y eso sí hay que resaltar. Tampoco dice nada, a momentos tal vez la Defensoría del Pueblo ha sido señalada por tal vez cierto desbalance en las acciones, pero la Defensoría del Pueblo cumplió un papel muy importante esos días. Tampoco se lo señala y se lo resalta. Lo que Freddy dice, la naturaleza de los derechos humanos es enfrentarse al Estado, al que tiene el poder, al uso legítimo de la fuerza. Y por eso tengo la sensación de que en momentos el informe no tiene este equilibrio. Pero también creo que no tiene ese equilibrio porque no humanizaron a quienes eran víctimas de los abusos de los particulares. Por un miedo tal vez de estigmatizar a la protesta social o estigmatizar a los movimientos que participaron. Bueno, pero hay mucha tela que cortar en ese informe, en realidad. Entre las conclusiones, la CIDE ha establecido, Diego Ordóñez, un placer tenerlo acá. Muchas gracias por el concurso. Ha establecido que en determinadas circunstancias grupos de manifestantes provocaron, dice, graves desmanes durante las manifestaciones, atacando infraestructuras críticas, reteniendo a miembros de la fuerza policial, esto es lo literal, arrojando piedras y objetos contundentes contra la policía, protagonizando saqueos y otros tipos de agresiones, inclusive contra la prensa. A la par de esto, también expone su preocupación sobre la actuación de las fuerzas de seguridad que no tomarán en cuenta o que no tomaron en cuenta los protocolos interamericanos e internacionales establecidos para la actuación en dichas ocasiones, en esas circunstancias, quiere decir, demostrado más bien por la utilización indiscriminada de gas lacrimógeno, incluso en espacios en los cuales madres estaban reunidas con sus hijos, y por las distintas muertes registradas en el período entre el 3 de octubre y el 13 de octubre. Ecuador vivió una fuerte crisis social. Esto literalmente, hasta el momento no se ha convertido en una normativa que ataque y regule esta circunstancia, porque deja en banda libre, digamos, la nueva forma como tienen para rehacer o más bien reactivar o generar una buena imagen del protagonismo que han tenido estos círculos de personas vinculadas a una consigna de un político muy... No lo hemos logrado denunciar adecuadamente los comunicadores sociales de este país. La coyuntura para usted, Diego, es bastante compleja, difícil de poder identificar la plenitud. ¿Qué nos ha faltado? Gonzalo, buen día. Freddy, Farid, y a todos quienes nos escuchan, un saludo. Gonzalo, yo quisiera empezar por hacernos una pregunta. ¿Por qué el correísmo confía ahora en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Por qué el correísmo recurre a la Comisión de Derechos Humanos y ahora
hace mérito de las medidas cautelares que emite esta comisión, las que en el pasado fueron casi convertidas en papel sanitario. Y yo sugiero leer una entrevista en el portal Cuatro Pelagatos del doctor Juan Pablo Albán, quien es especialista en este tema y muy conocedor del sistema interamericano de derechos humanos en cuanto a la parte legislativa, estructural y operativa. Y hay algunas claves. El gobierno ecuatoriano dirigida por el secretario ejecutivo de esta comisión, para que en una hora opinen sobre un informe de 28 hojas que fue lo que presentó la comisión en relación con la Semana Negra de octubre. Ahí, al parecer, se han insertado como hierba mala, como cizaña, personas ligadas al proyecto bolivariano. Se conoce que el secretario ejecutivo de esta comisión es un brasileño vinculado a Lula da Silva, a la señora Dilma Rousseff, y obviamente va a haber por ahí inclinaciones a procurar, ¿no?, conclusiones o resultados que vayan en beneficio de esta corriente política. Me parece que esto es un elemento importante de tener en cuenta, porque uno se puede establecer como un antecedente para analizar el informe. Porque en la lectura del informe, ¿no?, de esas 28 hojas, a todos nos salta estas contradicciones de las que estamos comentando. Porque fíjese, hay una conclusión, ¿no? Hay una en el informe, ¿no?, uno de los relatos que dice: asimismo, dice, hemos recibido información. Esta comisión, dice, también recibió información relativa al apedreamiento de ambulancias, obstaculización a bomberos, agresión a comerciantes en medio de saqueos y vandalismo, desalojo violento de trabajadores para bloquear el trabajo de instalaciones industriales, bloqueo de carreteras en varias provincias del país que provocaron desabastecimiento de medicinas y alimentos a miles de potable, que dejó sin servicio a centros poblados, incendio de edificios públicos que pusieron en riesgo el vecindario, ataque a medios de comunicación como intento de incendiar una televisora y un diario mientras que había personas dentro de esas instalaciones, y ataques a periodistas, entre otras. Esto dice uno de los párrafos del informe, pero ¿qué dice más adelante? En las recomendaciones. Que el que hayan violentos en una manifestación no quiere decir que la manifestación sea violenta. Y que dentro de los protocolos que le corresponde cumplir al Estado, la obligación del Estado es de aislar, dice, a los violentos, garantizando el derecho de los pacíficos de manifestarse. Esta descripción, estas líneas que acabo de leer, con estos antecedentes, una comisión que está observando con imparcialidad el escenario puede llegar a la conclusión o puede recomendar al Estado de que separe a los violentos de los no violentos. ¿Cómo le separaba, pues, a los quemando edificios, boicoteando la provisión de alimentos y de agua potable? Bueno, esto que describe, que dice la comisión, debería llevar a la conclusión de que quienes fueron los que violaron los derechos humanos de los ciudadanos fueron los violentos, fueron los vándalos que estuvieron en las calles provocando este nivel de violencia. ¿Cuál es en este escenario conceptual que Freddy y que Farid que expuso y Farid ratifica? Resulta ser que los ciudadanos del medio, los que estuvimos en la calle, los que estábamos en las casas, los que estábamos sin poder comprar provisiones, los que estaban sin agua, como en la ciudad de Ambato, no fueron víctimas de violaciones de derechos humanos. También derechos humanos son derecho a la seguridad, derecho a la integridad personal, derecho a la propiedad. Esos son derechos humanos. Y hay una comisión que viene a hacer un informe para decir que en medio de estos actos de violencia que acabo de describir, el Estado usó la fuerza en forma indebida, dice. Usó la fuerza en forma indebida.
¿Indebida en relación con qué, pues? E insisto, Gonzalo, para concluir. ¿A quién podemos recurrir los ciudadanos? Los que no estuvimos los que no somos del gobierno y los que no fuimos de los vándalos que estuvieron destruyendo la ciudad de Quito. ¿A quién le pedimos que protejan nuestros derechos humanos? Aquí, en estos informes, los grandes ausentes, somos la mayoría de los ecuatorianos que fuimos víctimas de esta brutal agresión contra nuestra integridad, contra nuestro derecho de alimentarnos, contra nuestro derecho de tener salud, contra nuestro derecho de tomar agua. Esos fuimos las víctimas. No estamos en el informe. Aquí los protagonistas son los vándalos. Más sesgo en una organización llamada Proteger los Derechos Humanos de los Ciudadanos. Aquí ha habido, Gonzalo, parece, varias versiones. Esta debe haber escrito algunos vocales de algunos miembros de la comisión y probablemente las conclusiones otros, porque no hay compatibilidad entre lo que se describe y entre lo que se recomienda. Y dejo sentada mi exigencia, porque se respeten los derechos humanos de los ciudadanos, de la agresión de las fuerzas de seguridad que puedan producirse y de la agresión de fuerzas violentas de otros ciudadanos que creen que cualquier desacuerdo político con un gobierno les legitima quitarnos el agua, bloquearnos los caminos, apedrear ambulancias, quemar edificios, apedrear periodistas. Eso no legitima. Y eso aquí no se dice. Este informe no dice nada sobre eso. María Paula Romo decía, Freddy, ¿para quienes estuvimos en el país, quienes lo vimos con nuestros propios ojos, quienes sabemos lo que pasó? El informe de la CID es un informe sesgo, lamentablemente sesgo. ¿Es completo todo esto cuando agrega que el gobierno va a analizar el reporte, va a emitir, digamos, una respuesta al organismo que incluso visitó nuestro país entre el 28, 29 y 30 de octubre, después de las manifestaciones? La señorita ministra opina que organismos de derechos humanos tienen obligación de tener una mirada realmente honesta sobre lo que está sucediendo, que no se adopte precisamente ningún sesgo, que sea capaz de tener un informe con neutralidad, que la CID ha recomendado el martes, refiriéndose a esos días, que establezca un plan de atención y de reparación integral para las víctimas de las protestas que dejaron nada más que una decena de muertos, 1.340 heridos, 1.192 detenidos, según el informe de la Defensoría del Pueblo. Romo ha expresado el deseo del gobierno de que se aclaren exactamente estas circunstancias, especialmente de los decesos, para que quede claro si se puede o no atribuir al Estado estas muertes. Somos los primeros interesados en que esas circunstancias se aclaren para que estos lamentables acontecimientos no se atribuyan con tanta facilidad al Estado, sino al contexto violento que vivió la República en esos días. Esto ha apuntado la ministra. Así es que las protestas de octubre estallaron después de que el gobierno de Lenín Moreno decretó un alza de combustibles que había sido pactada con el Fondo Monetario Internacional que concretó este organismo. Y bueno, ya el 13 de octubre todo disimuló este acuerdo entre el régimen y los indígenas. Y la impunidad
ha pasado a ser letra muerta. La impunidad, el desagravio incluso a la sociedad ecuatoriana y al poder democrático del Estado, ha quedado en nada. Entonces, este momento, ¿qué debemos levantar los comunicadores sociales ofendidos por todo lo que hicieron a través de prácticas por interrumpir nuestro ejercicio de cobertura, del cual usted fue la principal víctima, mi querido Freddy? Bueno, se ha derogado el decreto, se ha eliminado los subsidios a los combustibles. ¿Qué es lo que realmente suena o resuena como una sanción y un castigo para que esto no vuelva a repetirse en el devenir de nuestro país? Porque de lo contrario, esto va a quedar como un hecho sin ningún tipo de sanción ni castigo, ni un veredicto social de lo más adecuado para estos temas. Estos volverán a repetirse y serán parte de una campaña y de una consigna que hoy y este momento ya debe estar agilitándose en el continente europeo por parte de quien sabemos. Freddy, ¿cómo reacciona usted ante estos dibujos o relatos que ejercita con sana preocupación la prensa internacional? Aquí no se trata, Gonzalo y amigos oyentes, de estigmatizar la protesta social, que es un derecho consagrado en la Constitución. Todo ecuatoriano que se siente inconforme por decisiones o acciones gubernamentales tiene derecho a protestar, siempre que esta protesta esté enmarcada dentro de los límites de el respeto a las leyes, a la Constitución, a la civilización. No porque a mí me disgusta una medida anunciada o tomada por el gobierno, yo puedo o tengo licencia para incendiar una institución pública. Estamos malentendiendo las cosas. El monopolio de la fuerza lo tiene el Estado, así lo dice el principio de derecho. Y no porque yo tenga la capacidad de organizarme o liderar un grupo grande de ciudadanos que están inconformes, puedo guiarles a ellos a cometer atropellos contra instituciones del Estado y contra ciudadanos. Eso es lo que ha pasado lastimosamente en el país. Y yo como periodista en mis actividades no pude evidenciar que la fuerza pública haya hecho uso de armas de fuego, por ejemplo. Nunca en los 11 días de manifestaciones que cubrimos los periodistas y yo particularmente, no puedo evidenciar el hecho de que hayan usado sus armas los policías o los militares. No visualizamos esos hechos. Al menos yo no lo he visto. Así es. Y más bien lo que hubo es una suerte inclusive amedrentados dentro de sus propias viviendas en barrios periféricos del sur y del norte, del oeste de Quito, con gente que salió a las calles en las noches a golpear puertas, a pedir que todo el mundo salga. La gente estaba intimidada y cuando finalmente el gobierno pidió el apoyo de Fuerzas Armadas a la policía en el control del orden interno, pues la gente sintió un alivio, pero ese alivio fue momentáneo porque luego se sintieron desprotegidos al ver a militares humillados de su dotación. Sabemos que salieron con armas de fuego, pero sin munición, con toletes, les quitaron escudos, les sacaron los cascos. Es un acto por demás humillante para la fuerza pública. Policías secuestrados, militares secuestrados, periodistas secuestrados, y hay que decirlo con todas las letras, periodistas secuestrados. Esto no lo quieren admitir los dirigentes indígenas que manejaron esa
ese mitin político, esa concentración dentro del Ágora, la Casa de la Cultura, pero hay que decirlo con su nombre. Fuimos secuestrados los periodistas porque cuando a una persona le impiden su libre movilidad, le someten a realizar acciones. Le persiguen como su caso. Además, y le impiden la libre movilidad. ¿Qué tiempo usted calcula que ese individuo le persiguió hasta cuando usted naturalmente tuvo que optar, no a propósito y por simple protección, sino porque ya usted perdió el conocimiento y la circunstancia se venía para gravísima? Sin embargo, vienen los días, transcurren algunas instancias de comparecencias, en fin, y los líderes indígenas, Vargas e Issa, al salir rindiendo la versión en fiscalía, por ejemplo, Freddy, ellos con una frescura impresionante deslindan sus responsabilidades en los desmanes, en los verdaderos atentados ocurridos en esos días de octubre, y con tranquilidad relatan de esta manera como que la cosa, como que en el escenario y en el episodio nunca pasó nada grave. No podemos decir quién fue el terrorismo o quién hizo el terrorismo, sino hay una razón, ¿sí? Aquí en nombres y apellidos, el por qué el levantamiento del pueblo ecuatoriano. El primer exceso es que el presidente de la República tomó decisiones en contra del pueblo ecuatoriano. En consecuencia, tiene que haber un primer grado de responsabilidad de los que conducen este país. La justicia ecuatoriana que diga cuál es el nivel de responsabilidad. Mientras tanto, nosotros no podemos aceptar, nosotros tenemos el estado de inocencia. Esperaremos el proceso judicial. Incluso los entornos de ellos mismos, ¿qué dirán? Prácticamente deben burlarse de la forma tan audaz como enmarcan las cosas a su manera los dos dirigentes. Esto le hace un daño muy grande al país porque hay un ambiente de impunidad. Aquí cualquier persona se siente con el derecho de agredir, de afectar a otra o a otros grupos de personas, y el Estado no actúa, y entonces pues se convierte en un precedente que mañana más tarde se va a replicar. ¿Se amilanó, Fiscalía? Pues no lo sé, este es un tema que tiene muchas implicaciones de carácter político, quizá estén primando aquellas, pero lo que sí es cierto es que todos los ecuatorianos tenemos derecho a la protesta, y si en el marco de esa protesta cometemos excesos, infracciones o delitos contra quien fuese, estos tienen que ser sancionados. Claro que aquí rige un Estado de Derecho, y por más indignados que estemos, no podemos golpear a las instituciones porque eso es contra la ley. Su verificación de conciencia, Diego Ordóñez. Mira, Gonzalo, yo escribí el otro día un tuit diciendo que ojalá exista alguna forma de sanción o escarnio en lo que llaman justicia indígena para los sinvergüenzas. Porque lo que acabamos de oír es eso, ¿no? Ellos dicen que no hay que ver lo que hicieron, sino por qué lo hicieron, dice, tratando de legitimar que una supuesta legitimidad de una protesta puede llevar a los niveles de violencia y vandalismo que encabezaron estos dos sujetos. Y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe, lo dice, Gonzalo. Lo molestoso es que, a pesar de que lo menciona, las conclusiones terminan siendo reivindicar el derecho a la protesta, pero no hacen una reflexión sobre ese derecho con los hechos. Vea lo que dice la Comisión de Derechos Humanos, Gonzalo. La Comisión ha recibido información sobre el tipo de afectaciones por acciones violentas que podrían, dice, constituir delitos. Y vea lo que dice que podrían constituir delitos. Disparo de armas caseras y bombas incendiarias. Secuestro de 430 muchos de los cuales sufrieron abusos. Incluso mujeres policías sufrieron abusos sexuales.
Al respecto, durante su visita de observación, la CIDH recibió testimonios de agentes y sus familiares, como el caso del distrito de Calderón, donde policías habrían sido secuestrados y obligados a caminar ante un grupo de 3 a 5 mil personas. Y la comisión dice que podrían ser delitos. Podrían, dice. La comisión toma nota de la información brindada por el Estado sobre las afectaciones de empresas. Mire esto. Así como cuantiosas pérdidas económicas en las cuales el Estado dejó de percibir recursos provenientes de exportación de petróleo. Sobre este, según lo relatado por autoridades de la CIDH, se había dejado de producir 1.700 millones de barriles, lo que implica una pérdida media de 94 millones de dólares. Por su parte, de acuerdo a la información brindada, el sector floricultor habría sufrido un impacto que llegaría a los 20 millones de dólares. Bloquearon la producción de 110 pozos petroleros. Intentaron el asalto a un recinto militar en donde se guardan armas y municiones. Y la CIDH dice que las fuerzas del orden usaron fuerza excesiva. Yo no pretendo, Gonzalo, tener una posición radical sobre esto, pero mi percepción es que no hubo la suficiente fuerza para reprimir este nivel de violencia. Porque esta descripción que hace la CIDH, que no es compatible con las conclusiones y recomendaciones, nos lleva a la conclusión de que aquí faltó presencia de las fuerzas del orden. Y eso obviamente se reflejó en la decisión del presidente de remover al jefe, a uno de los jefes militares. Porque obviamente no hubo un compromiso de las fuerzas de seguridad para precautelar el orden y garantizar de la población en relación con la violencia de los sectores en manifestación. Los transportistas, Gonzalo, los transportistas que arrancaron la movilización, si no me equivoco, a las 48 horas se desmovilizaron. Y muchos de los dirigentes salieron del escenario diciendo, sí, creo que es hora de eliminar el subsidio. ¿Sí? Y en ese momento se suben a la camioneta los dirigentes indígenas y los correístas, con claro propósito de derrocar al gobierno, que es otro de los elementos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no ha tomado en cuenta. Aquí se trató de una conjunción expresa, en el sentido de que pudo haber una negociación previa, o natural, en el sentido de que confluyeron sectores indígenas y el correísmo golpista, y al final concluyeron en el mismo propósito. Gonzalo, lo que pasa es que hay que armar el rompecabezas. Hace unos días, me parece que hace unos 2 o 3 días, el expresidente Correa, en una declaración de una radio que es financiada con dinero de la prefectura de Pichincha para darle plataforma a toda su corriente política, la plataforma de comunicación, el presidente Correa desmintió al señor Pavel Muñoz, que había afirmado antes que el correísmo se aliaría con los indígenas en una fórmula electoral. Y Correa más o menos dijo, sintetizando, que él no se va a sumar con traidores, porque al final le dieron una salida política al gobierno. ¿Qué es lo que estaba diciendo Correa? Que los indígenas debieron haber concluido con el derrocamiento del presidente Moreno. Fueron convocados por él con esa consigna. Bueno, ya no hay para qué ocultar más. Eso es evidente, y además Freddy estuvo en el Ágora. O sea, este binomio indígena es un binomio golpista. ¿Cómo piensan participar en tareas donde el encuentro con la democracia debe ser ejemplar, especialmente porque aspiran a mandar en el país? Es que, Gonzalo, estuvieron en el golpe de Estado de Maguad. Uno de los actores durante los últimos años han sido los dirigentes del sector indígena. Fueron parte del golpe de Estado contra Maguad, parte del golpe de Estado contra Gutiérrez. Entonces intentaron ser ahora parte también de ese proceso sedicioso. No hay manera ahora de ocultar. Lo ha dicho Correa, ¿no? Lo dicen, digamos, con claridad lo que Vargas dijo en el Ágora de la Casa de la Cultura. Fred, tú estuviste ahí.
Vargas convocaba a los militares a desconocer al poder constituido. Eso se llama sedición. Y ahora van a la fiscalía. Y en esto hay que ser equilibrados. No tiene presentación, Gonzalo, que hayan juicios iniciados contra la señora Pavón, contra el señor Hernández y contra otros sediciosos, y no esté iniciado o no estén en condición similar quienes encabezaron del otro lado, de los, digamos, aliados en ese momento por acuerdo expreso o por acuerdo tácito, no estén en condición similar y vayan a la fiscalía y tengan el desparpajo de decirnos, ¿no?, que aquí no pasó nada y que el culpable es Moreno por haber firmado un decreto eliminando los subsidios. Esto no tiene presentación. Y la Comisión de Derechos Humanos, Gonzalo, a la cual el gobierno invitó, ¿no?, debió haber tenido, yo digo, la delicadeza, con su rol, con su credibilidad, de incluir todos estos elementos, de no llegar a conclusiones tan ligeras, a recomendaciones tan ligeras, y a conclusiones que no son compatibles con los hechos, ¿no?, para que este informe sea usado, manipulado políticamente. Porque ya lo están usando los indígenas como un documento de excusa. Aquí no ha pasado nada. A pesar de que se describen estos hechos en las conclusiones, no pasó nada. Y como mucha gente no lee la totalidad del informe, pues las conclusiones son lo que queda como digamos, conclusión del hecho, valga la redundancia. Y me parece a mí que no es así. Y también sirve para politiquería, porque ya usan este informe para enjuiciar a la ministra Romo. ¿Cómo puede usarse este informe como un medio probatorio? Un informe que hemos visto en este momento adolece de estas fallas tan graves, doctrinarias y conceptuales, y en términos de responsabilidad de lo que le corresponde a la comisión, muy altas. No se puede usar. Pero hay que, en este punto, Gonzalo, me parece que es fundamental, y con esto recojo lo que decía Farid hace un momento, hay que pensar y dimensionar exactamente lo que pasó el 30, sí, ¿no?, los días de estos de octubre, la Semana Negra de octubre, pero con objetividad, no tratando de maquillar en beneficio o en perjuicio de alguien. Compañero Freddy Paredes, ¿hacia dónde apunta esta estratagema que ya tiene, digamos, alguna visión o alguna perspectiva estratégica para animar la campaña? En esos días ustedes, o en esas horas de octubre, las más álgidas, especialmente cuando usted fue y algunos compañeros fueron sometidos en esa plataforma indígena abusiva, grotesca, inflamada de malos anhelos y de unas prácticas descomunales o descomedidas, para ser simplemente superficiales en la adjetivización de lo que realmente fueron. ¿Qué es lo que ustedes notaron? ¿A quién hay que atribuir, digamos, el dominio estratégico de la gesta aparentemente indígena? Yo creo que, Gonzalo, que hubo una protesta espontánea, una protesta que se fue armando frente a la decisión del gobierno de focalizar o de eliminar los subsidios a los combustibles, y que con ese fervor ciudadano de protesta confluyeron otros objetivos, en este caso los que el gobierno sospecha, golpistas, de los que habla Diego, que se mimetizaron entre esa gran población indígena levantada estos 11 días de octubre, y que en los primeros días especialmente aprovecharon, se escondieron entre las filas indígenas para generar actos de profunda violencia, hasta los días más difíciles, que fueron del 10 al 12, donde se hizo una exhibición, un alarde de violencia muy grande, llegando a quemar la Contraloría, una institución pública, intentando quemar Teleamazonas, donde se agredió, se quemaron 2 vehículos, se rompieron los ventanales, y
ese tipo de cosas pues tienen que estar claramente identificadas y no pueden pasar estos actos violentos como parte de una protesta ciudadana que sí hubo, que sí la evidenciamos, pero hay que identificar a estos sectores. ¿Usted cree que la imparcialidad en el relato, digamos, tiene propietarios? Yo creo que los comenzando ecuatorianos... por la CID, que emite un informe totalmente contrario a la razón y a la verdad, a lo que vieron ojos objetivos de parte del entorno latinoamericano y mundial, que estuvo atento a través de los medios internacionales a visualizar cómo fueron las cosas. Pero no ha habido en detalle quien aclare cada situación, cada episodio, cada segmento de la manifestación. ¿Eso se amilanó el gobierno de Moreno en exhibirlo? Yo creo que ahora estamos evidenciando una falta de iniciativa para escribir la historia nosotros mismos. Estamos acudiendo para que nos cuenten qué es lo que nos ha pasado aquí dentro del Ecuador y dentro de los hechos ocurridos se establezcan responsabilidades. Creo que somos perfectamente capaces de hacerlo. No lo queremos hacer seguramente por temas políticos. ¿Los medios nos amilanamos esos días? No lo creo, porque los medios cumplimos... No el reporterismo, sino los medios. Yo creo que los medios cumplimos un rol importante en la sociedad, que es el relato diario de los hechos, pero tenemos que tener la capacidad de, como dijo Diego, armar este rompecabezas, juntar todas las piezas y contar una historia que ocurrió en el país, que todos la conocemos y que no puede estar atravesada por sesgos ideológicos nacionales o internacionales. ¿Tú escribirías una historia, Farid, de este tema, de este capítulo ingrato para la vida de la comunicación social democrática? Yo creo que es un relato que hay que construir de manera lo más objetiva posible, aunque la verdad el método es acercarse hacia los hechos de esta forma para describirlos y después hacer las valoraciones. Yo quiero hacer tres comentarios y son comentarios de lo que se ha venido diciendo. Dale. La primera es, hay un rol estatal fundamental. El sistema interamericano de derechos humanos es un sistema subsidiario, es un sistema que opera cuando el Estado no cumple sus obligaciones de respeto, garantía, protección de los derechos humanos. La Comisión Interamericana no puede reemplazar, no reemplaza, no es su rol superponerse al Estado o quitar al Estado de por medio. Por eso las recomendaciones es hacia el Estado, es el Estado ecuatoriano al que le corresponde determinar las responsabilidades en cada uno de los abusos, sea de los agentes estatales o sea de los particulares. Es verdad, y eso no hay discusión. Uno lee el informe. Yo creo que la mejor recomendación a los oyentes es lean el informe. Yeah. Cuando lean el informe se van a dar cuenta que las conclusiones no se compadecen con el contenido. Y sí hay un sesgo cuando se relatan los hechos, porque se profundiza unos y se presenta superficialmente otros. Pero los abusos cometidos, los excesos de la protesta, las acciones delincuenciales o las acciones que podrían convertirse en delitos atribuibles a personas particulares están ahí, están señalados. Claro, cuando uno lee ese informe, 28 páginas, hay menos párrafos refiriéndose a este contexto, y sí es cierto que esa omisión sobre el tema de que había intereses golpistas, que no eran intereses legítimos de protesta, sino de derrocamiento del régimen, no aparece claramente en el informe, y eso sí es una omisión muy grave. Ahora, sí quiero hacer un recordatorio a Diego. Yo conozco a Juan Pablo es mi colega, somos profesores los dos de la San Francisco, trabajamos muy cercanamente los dos. Y sí he escuchado en muchos otros momentos, no solamente Juan Pablo, este tema de esta suerte de orientación de algunos de los funcionarios de la Comisión. Pero Pablo Abreu era el secretario ejecutivo cuando Correa descalificaba y atacaba a la Comisión Interamericana. Es decir, no son las personas. Lo que pasa es que los seres humanos, y especialmente políticos que no tienen consistencia ética y moral alguna, que usan la información y la realidad a su conveniencia, que no son consistentes en sus acciones, pueden mudar
de carácter, mudar de juicio, mudar de calificación moral, de acuerdo a sus conveniencias. Eso es así. Correa y compañía son impresentables desde la perspectiva ética. Lo que ayer les parecía lo peor del mundo, ahora les parece lo mejor del mundo, y lo que les parecía lo mejor del mundo les parece lo peor, cuando les conviene el discurso político. Un discurso político, además, que este país está lleno de gente igual. Lo de la Asamblea, lo del Partido Social Cristiano, lo de Creo, lo de los grupos cercanos del correísmo, en relación a lo que ha pasado, es una acción impresentable. Y es el Estado, no a través de estas personas, que lo único que les importa es... Pero perdona la interrupción, Farid. El hecho es que días antes, este era el discurso de Correa respecto de la CID. Para nosotros la CDH no tiene ninguna credibilidad y ni nos va ni lo viene lo que diga o debe decir. Y no tiene facultad para dictar medidas cautelares. Fueron facultades que ellos mismos se arrogaron y eso es absolutamente ilegítimo. La historia nos juzgará y nos dará la razón. Cualquiera de ustedes puede presentar una denuncia y se la va a aprobar, a aceptar para estudio la Comisión Interamericana. Comisión Interamericana es Bachardón. Comisión Interamericana... ¿Cómo le parece, Diego, aquello? Farid. O sea, cuando uno oye esta cosa simplemente confirma lo que sabemos. Rafael Correa no tiene consistencia ética, es una persona que tiene simplemente un discurso solo dirigido a sus propios intereses. Y utiliza el discurso para favorecerse, para beneficiarse. No es consistente, él es una persona con una doble moral inaceptable. Le están queriendo presentar como un gran héroe de la democracia y ni siquiera era un pequeño error casi excepcional el descalificar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ahora que se benefician. Pero yo insisto, el informe sí tiene cosas preocupantes en el sentido de este sesgo, pero el informe dice muchas cosas que descalifica el lenguaje y el discurso de los violentos y el lenguaje y el discurso político de la CONAIE, porque la CONAIE lo que ha venido reivindicando es su autodeterminación. Y lo que queda en el informe, claro, es que el ejercicio del derecho a la protesta del grupo social está legitimado, no la de autodeterminación política. Segundo, en el mundo de los derechos humanos contemporáneos no existe juicios colectivos. No se puede juzgar a grupos enteros por acciones que en los delitos son individuales. Por eso no se puede decir el movimiento indígena. Se tiene que decir y identificar los responsables, cada uno de los responsables. Y los líderes, si tienen responsabilidad en las acciones violentas, de promoverlos o practicarlos, deben responder. Pero ahí viene una obligación inmensa del Estado ecuatoriano, que es tener investigaciones serias, detalladas, que incluso pueden tomar un poco de tiempo, pero que sean bien hechas. Para uno y para otro lado, para probar las muertes, para determinar responsabilidad en las muertes de esas 11 personas, para determinar responsabilidad en las lesiones permanentes que algunos seres humanos han sufrido, para tener responsabilidades en quienes fueron o practicaron tortura, pero también para aquellos que saquearon, invadieron, atemorizaron, destruyeron bienes privados y nos tuvieron en terror a mucha gente. Pero bueno, veamos. Veamos, exactamente. Freddy, ¿qué debemos exigir a María Paula? La misma pregunta para Diego. Pues al Estado en general, que identifique a los responsables de los desmanes en medio de las protestas legítimas, que la justicia entre, determine esas responsabilidades, Hace sancione. falta un relato contundente, real, de gran oficio de parte de las autoridades gubernamentales de esos días. Esto me... Siempre todos nos acordaremos que la lectura principal y replicada en todos los medios públicos gubernamentales de entonces del gobierno del presidente Correa construían y reforzaban el relato gubernamental. Hoy estamos huérfanos de ese relato. El propio gobierno está a la espera, igual que los medios de comunicación, igual que la sociedad, de saber cuál es la historia y cómo quedó el rompecabezas, cuando debería tener un papel fundamental en esto
el Estado, el gobierno fundamentalmente, en construir su relato, darle fuerza y dejar que las instituciones del Estado trabajen el en la exhorto identificación. debería provenir del presidente Moreno, no dejar al juicio de tiene de María Paula, con todo el respeto que le debemos a ella. Aquí hace falta un liderazgo firme para incluso que esto no quede a la libre interpretación de las nuevas generaciones, porque no hay nada exacto, no hay ninguna graficación objetiva de este capítulo, mi querido Diego. La justicia tiene que hablar, Gonzalo. Allá. Más allá que se pueda construir un relato de los medios o el gobierno, la justicia tiene que hablar. La única esperanza que debemos poner los ecuatorianos... Pero el prólogo tiene que ser construido en fiscalía. Mire, Gonzalo, en el Ecuador se han producido varios eventos, ¿no?, de esta naturaleza. Y como nunca ahora, hay suficiente material gráfico, videos, audios, para que no quedemos en versiones en testimonios. Testimonios riquísimos. Hay evidencia. Claro. Clarísima evidencia. Pruebas. Hay grabaciones de los cabecillas, de los que con encabezaron audio y con imagen. audio y con imagen. Claro, hay sectores interesados que manipulan en un sentido u otro sentido. Pero lo fundamental es que todo este material sirva de evidencia para establecer las responsabilidades penales. Para establecer las responsabilidades penales de quienes indujeron a este estado de violencia, ¿no?, y esta agresión contra los ciudadanos. Por ejemplo, caso específico, Freddy Paredes. Ahí está clarísimo quién lanzó la piedra, pues. Uh-huh. Este sujeto está escondido. ¿Quién le esconde? ¿En dónde se oculta? Hay que buscarle, hay que enjuiciarle y meterle preso. Ya no hay absoluta evidencia. Y ahí habrá un responsable, ¿no? Ya habrá un resultado de lo que el Estado tiene que hacer. Yeah. En el resto de la estructura del Estado, Gonzalo, fíjense lo que hizo la Asamblea, ¿no?, gastando plata, tiempo, para terminar con un informe inútil, insulso, sonso, que no sirve ni siquiera para estar guardado en un archivo, sino que deben botar a la basura. Cosa parecida en lo que hace el Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo, parte del Estado, y la Comisión no lo menciona, se alió contra los violentos. Yo no recuerdo haber escuchado en esos días al Defensor del Pueblo protestando por haber impedido que se movilicen ambulancias. Eso es correcto. O haber bloqueado la provisión de agua potable en una ciudad. El Defensor del Pueblo, ¿qué estaba haciendo? Quejándose con que había exceso de represión. Habían videos que eran montajes evidentes, ¿no?, para engañar a los ciudadanos en el sentido de que efectivamente ese nivel de represión estaba dando. Y sobre eso el Defensor del Pueblo levantaba voz de protesta. Ahora el Defensor del Pueblo ha creado una comisión de la verdad. ¿Para qué comisión de la verdad? ¿Acaso hay nada oculto aquí? Sí, todo fue público. Todo fue grabado, todo está en material de video. Está en la retentiva social, absolutamente claro. Todo. En este punto hay que decirle al gobierno, ¿no?, que lo que tiene que hacer es impulsar, como afectado, en defensa de los derechos del Estado, no hay derechos del Estado, pero en defensa de los intereses del Estado, corrijo, en defensa de los intereses del Estado, iniciar los juicios penales por ejemplo, la paralización de los pozos petroleros, por las pérdidas económicas que produjeron al Estado. Y la Fiscalía hacer las indagaciones, involucrar a los que tengan que ser involucrados, sin temor ni favor. Sin temor ni favor. Yeah. Y eso esperamos que, obviamente, la Fiscalía tiene, digamos, ciertas limitaciones operativas, pero tenemos que depositar la confianza en esa institución del Estado de que se hagan las investigaciones para que los culpables terminen en la cárcel. Si no lo va a construir con frontalidad ese reporte y ese informe la Cancillería, el mejor favor que le haría a la institucionalidad ecuatoriana es no pasarse por las ramas, no quedarse en detalles, sino que aflore en el Ministerio de Relaciones Exteriores una réplica, una respuesta más que todo a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos
pero con estos testimonios graficados, en donde toda la institucionalidad ecuatoriana tiene que sumarse a elaborar un buen producto de realismo y de verdad, porque de lo contrario pasará a ser un instrumento más de esos que nos tiene acostumbrado el Ministerio de Relaciones Exteriores, que se esfuma en cuestión de horas o de días. No haga ese papelón. Señor Canciller, ¿podría ser el mensaje? Pues de lo que tenemos entendido, está prácticamente escrito ya la respuesta que va a emitir el gobierno ecuatoriano a través de la Cancillería al informe de la CIDH. Mucho me temo que el lenguaje de los diplomáticos no es tan claro, contundente, fuerte como estamos acostumbrados los ciudadanos comunes y corrientes, y pues por ahí Pero podría... ¿quién tiene el lenguaje adecuado en el estamento gubernamental? Qué difícil encontrar a la persona, al funcionario. Pues quizá ahí Todos son misericordiosos. deberán reunirse algunos de los ministros de Estado y construir un relato gubernamental que de alguna manera recoja esto que hemos hablado aquí, que ha sido evidente Es una y que no herencia tiene que para contarnos nuestros nadie. hijos, Freddy. Esta es una herencia que vamos a dejar de ese testimonio a nuestros hijos y a nuestros nietos, en mi caso. Entonces, yo sí reclamo que la respuesta de nuestro gobierno, la definición lo que nosotros llamamos en nuestro trabajo el compendio de cosas, el reporte de cosas, la construcción, digamos, de una historia tiene que ser precisa con todos los elementos y con contundencia, que no lo tiene este momento Carondelet. Así es que mejor no hagamos antes de hacer una cosa. Pero ¿qué hay que hacerlo? Mire, Gonzalo, hay que sumarle a esto para no perder de vista lo que usted menciona respecto a cuál debería ser la reacción del gobierno. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ofreció medidas cautelares en favor del ex vicepresidente Glass. Y en el informe y en las observaciones, los antecedentes, señala que en la cárcel de La Tacunga se produce hacinamiento, maltratamiento sanitario, contaminación de eventuales enfermedades catastróficas, ¿no? Y la conclusión termina siendo generales. La pregunta es ¿por qué la comisión no hizo una observación general en relación con todos los presos? Y solamente tiene la delicadeza y la exclusividad de referirse al caso de Glass. Y sabemos que Glass no quiere estar en La Tacunga, no quiere pagar su pena como cualquier otro delincuente sentenciado, sino que quiere venir a la cárcel 4. Que quiere venir a la cárcel 4, él quiere gozar de ese privilegio. Y dicho de paso, ¿no? Estos fueron los que haciendo propaganda decían que habían inaugurado el mejor sistema penitenciario del mundo, pues. Y cuando les toca hacer uso de ese sistema penitenciario resulta ser que no ha sido bueno, ¿no? Que ha sido catastrófico, que genera hacinamiento. Yo creo que hay que ser muy respetuoso de la estructura legal, administrativa, operativa del sistema interamericano de derechos humanos, fundamental. Eso me parece que tiene que ser una diferencia y en términos de responsabilidad con los derechos humanos ser respetuoso con eso. Pero eso no pasa, eso quiere decir que no se planteen con firmeza, con precisión, observaciones respecto a estos hechos. La comisión ha hecho ahora observaciones sobre lo del 30 con los días de octubre. Bueno, hay que exigirle que esa comisión sea consistente entre los muchos párrafos de lo que ha escrito, hemos leído algunos que están en el informe, y las conclusiones, de manera que exista una adecuada comprensión, ¿no?, de cuál fue el verdadero escenario, cuáles son los hechos, y sobre eso tomar acciones. Y, como le decía hace un momento Gonzalo, que el gobierno, ¿no?, inicie o impulse las acciones penales que correspondan. Que no quede esto en declaraciones, que no queden amenazas, que queden realidades. No por persecución, sino por la exigencia de justicia. No puede ser, Gonzalo,
No puede ser, Gonzalo, que en este país vivamos en un ambiente de total impunidad. Que alguien se ponga plumas en la cabeza, que crea que tiene derecho, y que eso le da derecho de salir a destruir físicamente la propiedad, atacar a las personas, y que después no tenga el desparpajo de decir que no ha pasado nada. O el desparpajo de decir que tienen que pedir autorización para transitar por territorios indígenas. Y que hayan dirigentes indígenas, Gonzalo. Dirigentes indígenas. De la talla de Nina Pacari, por ejemplo. Que diga que sí, que tiene razón, que territorio indígena llegó a decir Nina Pacari, ex magistrada de la Corte Constitucional, nada menos, a decir que donde está un indígena, ahí eso es territorio indígena. Es territorio indígena. Sí. O que la carretera Panamericana Sur, en la parte que pasa por Panzaleo, es territorio indígena, porque eso era territorio panzaleo. Bueno, estas aberraciones, ¿no?, son las que sostienen el discurso de impunidad en el que los dirigentes del movimiento indígena quieren ampararse. De lo que nos quedaremos siempre muy orgullosos es de su protagonismo, Freddy. Aprovecho la ocasión para ratificarle mi admiración por lo que hizo en bien de nuestra profesión y nuestros derechos periodísticos de comunicadores democráticos, afirmando la esencia de nuestra profesión, que es la búsqueda de la verdad. Muchas gracias. Hasta siempre, Freddy. Muchas gracias. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Quien sabe de autos sabe que lo más importante es que